Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Camino a la Victoria. Mi nombre es Humberto González y es un placer acompañarte nuevamente. Cada domingo, millones de cristianos alrededor del mundo se reúnen en iglesias de diferentes tamaños para cantar, orar y escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Y aunque cada congregación tiene su propio estilo, todas comparten una misma misión dada por Dios: ir y hacer discípulos en todas las naciones. En la enseñanza de hoy, el Dr. Robert Jeffress nos ayudará a descubrir lo que todo cristiano debe saber acerca de la iglesia. Así que reúne a tu familia y comencemos. Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy: lo que todo cristiano debe saber sobre la iglesia. Hoy vamos a examinar lo que dicen las Escrituras que todo cristiano debe saber sobre la iglesia. Sé que a algunos les sorprende que haya elegido a la iglesia como uno de los 10 pilares del cristianismo histórico. La mayoría de la gente piensa que la iglesia es un tema periférico. La razón por la que es periférica en su mente es porque es periférica en su vida. El hecho es que creen que la iglesia es solo otra organización amable que quiere su dinero y su tiempo, pero que va camino a la extinción. Y sin embargo, como nos dice Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y si eres un discípulo de Cristo, si amas a Jesucristo, vas a tener esa misma actitud hacia la iglesia. Ahora, en primer lugar, hablemos de la definición de la iglesia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la iglesia? La palabra griega para iglesia es eklesia en griego. Significa literalmente los convocados. Esta palabra, iglesia, a veces en el Nuevo Testamento designa a la iglesia universal, a todos los verdaderos cristianos del mundo. Yo defino a la iglesia universal que está compuesta por todas las personas de la tierra y del cielo que han depositado su confianza en Cristo desde el día de Pentecostés. Esa es la iglesia universal. Es invisible. Efesios 3 habla de toda la familia de Dios que vive en el cielo y en la tierra. Parte de la iglesia universal ya está en el cielo y otra parte sigue en la tierra, pero somos uno en Cristo desde Pentecostés. Lo curioso es que esta iglesia aún no se ha reunido para adorar. Todavía no ha habido ni un solo servicio de adoración de la iglesia universal. Eso está por venir cuando estemos todos en el cielo. Pero el segundo uso de la palabra iglesia es en referencia a la iglesia local. Esta es la definición que el Dr. Charles Ryrie da de la iglesia local. Anótenlo. La iglesia local es un grupo de creyentes bautizados que se han organizado con el propósito de cumplir la voluntad de Dios. En 1 Corintios 12:13, hablando de la iglesia universal, Pablo dijo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La iglesia universal solo está compuesta por cristianos verdaderos. La iglesia local también debería ser así.
En segundo lugar, no solo es un grupo de creyentes bautizados, sino creyentes que se han organizado. Hay una organización dada por Dios para la iglesia. Si no tienes un pastor y no tienes diáconos, no tienes una iglesia. Un famoso pastor dijo una vez: una iglesia del Nuevo Testamento es dirigida por el pastor, servida por diáconos y aprobada por la congregación. Eso es lo que es una iglesia del Nuevo Testamento. Creyentes bautizados que se han organizado. La tercera frase es para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para la iglesia, ir por todo el mundo. ¿Y qué? Matetes, haced discípulos, no solo conversos, sino seguidores plenamente dedicados de Jesucristo. Esa es la misión única de la iglesia, ir al mundo y hacer discípulos. Y a ninguna otra organización, ya sea secular o cristiana, se le ha dado ese mandato. Ese mandato le fue dado a la iglesia de Jesucristo. Ahora, en un minuto, vamos a hablar de las 4 actividades de la iglesia que contribuyen a que la iglesia cumpla ese propósito de hacer discípulos. Pero permítanme decir algo sobre la naturaleza singular de este propósito. Muchos de ustedes conocen el nombre de Peter Drucker. Si vas a la Facultad de Negocios, sabes que es considerado el gurú de los principios de gestión modernos. Mucha gente no sabe que Peter Drucker también era cristiano. Y recuerdo haber leído una entrevista con él una vez cuando hablaba de la iglesia y dijo: la iglesia es la única organización en el mundo que se enfoca en satisfacer las necesidades de las personas al otro lado de la tumba. Todas las demás organizaciones están orientadas a ayudar a las personas de este lado de la tumba a hacer cosas buenas, a vivir vidas sanas y productivas. Pero solo la iglesia se enfoca en el otro lado de la tumba. Y dijo: el mayor peligro para una organización exitosa, incluida la iglesia, es asumir cosas que no se ajustan a su propósito. Y usa este ejemplo. Dijo: si vas a la Asociación Americana del Pulmón y les dices que el 97% de los estadounidenses tienen uñas encarnadas, ¿saben lo que les dirán? Bueno, eso es muy grave, pero nuestro interés por las personas se limita a la zona que va desde el cuello hasta el ombligo. Nos centramos exclusivamente en los pulmones de las personas. Y dijo: de la misma manera, mucha gente asume que la iglesia debe encargarse de cada necesidad que hay, cada necesidad que tiene la gente. Y dijo: las iglesias eficaces tienen que aprender a decir que no. Pero las eficaces sí dicen no a cosas buenas, pero cosas buenas que no forman parte de su declaración de propósito única. Por ejemplo, esto les sorprenderá a algunos, pero no hay ningún mandato en el Nuevo Testamento para que la iglesia se ocupe de las necesidades físicas de las personas, de alimentar al hambriento, de vestir al desnudo. Van a señalar a Jesús y todo eso. Cada mandato, los pocos que hablan de eso, hablan de los hermanos y hermanas en Cristo. Debemos atender las necesidades físicas de miembros con carencias. Santiago dice que si un hermano padece, hay que cuidarlo, pero no se nos manda a suplir las necesidades físicas del mundo. No somos una agencia social santificada. Solo a la iglesia se le ha dado la tarea de ir por todo el mundo y hacer discípulos. Ahora, hablemos por un momento sobre el comienzo de la iglesia. Hablamos de la definición de la iglesia: creyentes bautizados, organizados para hacer la voluntad de Dios. Hablemos del inicio de la iglesia. No siempre ha existido. Hablaremos de Abraham en unas semanas. Él no era miembro de la iglesia universal. Hablamos de Moisés. Él nunca fue miembro de la iglesia. Juan el Bautista no era miembro de la iglesia. La iglesia tuvo un tiempo de inicio. Con Jesús la iglesia era futura. ¿Recuerdan Mateo 16? Y sobre esta misma roca edificaré mi iglesia sagrada. La iglesia nació en Pentecostés. Repasamos esto en nuestra serie sobre Hechos. No insistiré, pero veamos el cumpleaños de la iglesia. Hechos 2, desde el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Los 120 estaban en el aposento alto. Jesús les pidió esperar allí. Dijo: Juan bautizó con agua, pero yo os bautizo con el Espíritu Santo. Así que estaban ahí esperando eso.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Más tarde, Pedro recordaría este día y lo describiría como el día en que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. He definido en su bosquejo que el bautismo en el Espíritu Santo es el acto sobrenatural de Dios mediante el cual Cristo sumerge a los creyentes en el Espíritu Santo, uniéndolos a sí mismo y a los demás cristianos. Esperaban el bautismo con el Espíritu, pero desde Hechos capítulo 2, cada cristiano, al ser salvo, es bautizado de inmediato con el Espíritu Santo de Dios. No tenemos que esperarlo, rogar por ello, ni regatear con Dios por ello. Es nuestro derecho de nacimiento como cristianos. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así es como llegamos a formar parte de la Iglesia Universal. Ahora hablemos de las actividades de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia para alcanzar su declaración de misión de hacer discípulos? Se describen las actividades de la iglesia primitiva en Hechos 2, desde el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mi primerísimo sermón aquí hace 15 años se basó en este pasaje. Se titulaba Una iglesia que gana y usé la palabra AISC, A-I-S-C, como un acróstico de las 4 actividades de la iglesia primitiva. ¿Recuerdan cuáles eran esos 4 componentes? No creí que lo hicieran, yo tampoco, de hecho, hasta que volví a revisarlo. Pero al ver este pasaje, esto es lo que hacía la iglesia primitiva y lo que nosotros también deberíamos hacer. La A en AIS significa adoración. Hechos 2 dice que alababan a Dios juntos. Adoración, adoración. El Salmo 34, versículo 3 decía, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Cuando nos reunimos para adorar, y no tenemos una adoración espectacular aquí en la primera Iglesia Bautista de Dallas, su propósito al adorar, sea cual sea el estilo, es engrandecer a Dios. Engrandecer es hacerlo ver más grande. Pensarán, ¿debemos engrandecer a Dios? ¿Es realmente posible hacer a Dios más grande? Recuerden, la visión es una cuestión de perspectiva. Por ejemplo, ¿alguna vez han hecho esto? Quizás de niños. Tomen 2 monedas de 5 centavos, pónganse una en cada ojo y miren al cielo. Y estas 2 moneditas pueden tapar todo el sol, que es miles de millones de veces más grande que la moneda. ¿Cómo es eso posible? La visión es una cuestión de enfoque. ¿En qué nos estamos enfocando? Cada día de la semana somos bombardeados con problemas en nuestra familia, en nuestro trabajo, en otras 1000 áreas. Y esos problemas son el enfoque de nuestra vida y muchas veces esos problemas bloquean nuestra visión de Dios. Debe haber un día a la semana en que dejemos de lado las preocupaciones que tenemos y nos enfoquemos en Dios. Y cuando hacemos eso, Él recupera su lugar adecuado en nuestra vida, su tamaño adecuado en nuestra vida. Si nos enfocamos solo en nuestros problemas como esas monedas, nos llenaremos de ansiedad, preocupación y estrés. Debe haber un momento en que miremos a Dios y recordemos quién es Él. Y ese es el propósito de la adoración. Ellos adoraban a Dios. La I en ese acróstico significa instrucción. Hechos 2:42 dice que se dedicaban ante todo a la enseñanza de los apóstoles. Recuerden que esto fue en los días en que no había Nuevo Testamento. Así que los apóstoles debían enseñar. Ellos eran quienes revelaban las verdades sobre este nuevo movimiento llamado cristianismo.
Hoy en día ya no tenemos apóstoles. Los apóstoles eran limitados, eran 12 y luego uno más, el apóstol Pablo. No los tenemos aquí para enseñar. Ojalá fuera así. No los tenemos, pero hay algo igual de bueno. Su enseñanza ha sido depositada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el depósito de la enseñanza de los apóstoles. Judas habla de la fe que ha sido entregada a los santos una vez por todas. Y así, Dios ha dado a cada iglesia verdadera, un pastor maestro para enseñar su palabra. Efesios 4, 11 y 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pastores y maestros es un solo término. Es un solo oficio, el de pastor maestro. Su labor principal es enseñar la palabra de Dios. Ahora bien, debemos leer la palabra de Dios por nuestra cuenta. Podemos estudiarla solos, pero eso no sustituye el sentarse bajo la predicación y enseñanza de la palabra de Dios de alguien con el don de proclamar sus verdades. Instrucción. La tercera palabra de este acróstico. Adoración, instrucción. La S es de sustento. De nuevo, Hechos 2:42 dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión. Cuando la Biblia habla de comunión, no se refiere al tipo de convivencia con café y donas de la escuela dominical. Esa palabra, comunión, se refiere a la koinonía, la relación profunda, que los cristianos tenían entre sí, el sustento. Necesitamos a otros cristianos en la iglesia para hacer cosas que no podemos hacer solos. Ellos nos desafían cuando nos volvemos complacientes. A veces, otros creyentes pueden animarnos cuando estamos desanimados. ¿Alguna vez han ido a la iglesia desanimados, pero alguien les dijo algo que los alentó y les dio otra perspectiva? Cuando pasamos por una gran pérdida, otros cristianos también pueden darnos aliento. El domingo pasado por la noche, una pareja de nuestra iglesia estaba en casa viendo televisión, preparándose para dormir, cuando un rayo cayó en su casa. Y el impacto del rayo fue muy preciso. Golpeó una línea de gas propano y su casa estalló violentamente en una inmensa bola de fuego. Y apenas consiguieron escapar con vida de allí, llevando únicamente la ropa que tenían puesta. En cuanto me enteré de lo sucedido, los llamé de inmediato e intenté ponerme en contacto con ellos. Pero no me fue posible localizarlos en ese momento. Y luego me enteré de que tenía el número equivocado. Y finalmente me puse en contacto con ellos el martes y me disculpé por no haberlo hecho antes. Y me dijeron: oh, pastor, no se preocupe, nuestra clase de escuela dominical estuvo justo aquí. En cuanto tuvimos una necesidad, estuvieron aquí para ayudar a cubrirla. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia está ahí para animar a los demás cuando pasamos por un momento de pérdida. La C en este acróstico significa compartir. Adoración, instrucción, sustento, compartir. Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. ¿Cómo creció la iglesia? Fueron los cristianos quienes compartieron el evangelio, lo que les había pasado, con otras personas. Y ese es el propósito de la iglesia. Saben, Efesios 4, versículo 12 dice: la razón por la que nos reunimos, la razón por la que Dios ha dado dones espirituales a la iglesia, es para que podamos equipar a los santos para la obra del servicio, para la edificación, oikodome, el crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Sabían que la razón principal por la que nos reunimos para adorar no es para salvar a los perdidos? Ahora hay personas perdidas que se salvan aquí cada domingo o viendo por eCampus, pero ese no es el propósito principal de nuestro servicio de adoración, salvar a los perdidos. La mayoría de los perdidos no entran por casualidad a una iglesia. El servicio es principalmente para los creyentes, para equipar a los santos para la obra del servicio. Esa palabra equipar, katartismon, se refiere a cargar un barco con suministros antes de emprender un largo viaje. La razón por la que nos reunimos el domingo es para darles los suministros que necesitan, el ánimo, la instrucción para salir y compartir a Cristo con los demás. Saben, hay una tarjeta de crédito American Express que solía tener un eslogan: la membresía tiene sus privilegios.
Ese es un buen eslogan para una iglesia local. La membresía sí tiene sus privilegios, pero también tiene sus responsabilidades. Porque este es el cuerpo de Cristo, porque estamos unidos, dice la Biblia, tenemos una responsabilidad hacia otros cristianos. ¿Cuáles son esas responsabilidades que tenemos con la iglesia? Bueno, en primer lugar, tenemos la responsabilidad de unirnos a la iglesia. No solo de ser espectadores, sino de unirnos realmente. Muchos preguntan de dónde sale eso de la membresía. Bueno, lo sabemos en 1 Corintios 12:27. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, él está hablando de la Iglesia Universal. Ustedes son, no que deberían ser miembros del cuerpo de Cristo. Al ser salvo te unes a la Iglesia Universal. La iglesia local, como dijo Francis Schaeffer, es la Iglesia Universal reducida. Somos miembros de la Iglesia Universal y también de una congregación local. Y cuando no lo somos, somos los que sufrimos por ello. Imaginen si se cortaran la mano. ¿Qué les pasaría? Como no recibirías el suministro de sangre y el oxígeno que necesitas, no pasaría mucho tiempo antes de que esa mano se atrofiara, se marchitara y muriera. Cuando no formamos parte de un grupo local de creyentes, no recibimos el alimento espiritual que debemos tener. En segundo lugar, mi responsabilidad de asistir a la iglesia. No basta con estar en una lista de miembros. Debemos asistir realmente a la iglesia. Hemos visto esto cada año durante las últimas varias décadas. La asistencia a la iglesia sigue disminuyendo. Eso ha sido ciertamente cierto desde la pandemia. Y por eso el escritor dijo en Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No venir, especialmente después de la pandemia, ha sido un hábito, un mal hábito para la gente. Es un hábito que debe romperse. En tercer lugar, mi responsabilidad de servir en la iglesia. Debo unirme. Como asistente, debo servir en la iglesia. Primera de Pedro 4:10 dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya vimos series de dones espirituales. Cuando fuiste salvo, Dios te dio un don espiritual único para usarlo en su servicio. Y esta iglesia y el cuerpo de Cristo en general nunca estarán sanos y completos hasta que cada miembro individual de esta iglesia esté usando ese don único que Dios le ha dado. De nuevo, usando la analogía del cuerpo, Pablo dijo en Efesios 4:16, ¿de quién? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Son muchísimas palabras, pero Pablo simplemente está diciendo que la salud del cuerpo depende del buen funcionamiento de cada parte individual. Hace unos meses me hice uno de estos escaneos corporales. ¿Alguna vez se han hecho uno de estos escaneos corporales que hacen, donde revisan los órganos principales? Y entonces la persona que lo estaba haciendo dijo, hay algo en su tiroides. No puedo decir qué es, pero tal vez quiera revisarse eso. Así que llevé el escaneo a mi médico. Es un gran doctor. Y dijo, vamos a hacer que revisen eso. Eso es importante. Eso podría tener consecuencias reales si no está funcionando como debería. Así que lo revisamos y todo está bien. Pero él entendió el simple principio de que según vaya la tiroides, así va el cuerpo. Cada parte es importante en el cuerpo. Cada parte del cuerpo de Cristo es importante en el cuerpo de Cristo. Cuando no funcionas correctamente, al usar el don que Dios te ha dado, afectas a todo el cuerpo y al reino de Dios. Tenemos la responsabilidad de usar nuestro don espiritual. Y finalmente, mi responsabilidad de dar a la iglesia. ¿Sabían que llegaría a esto? ¿No es así? Pero es una responsabilidad bíblica real. Jesús amó profundamente a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que todo cristiano debería saber sobre la iglesia. Muchas personas ven la iglesia como algo secundario en su fe, como si fuera una organización más.
Pero la Biblia nos enseña que la iglesia es la comunidad de creyentes que Dios ha reunido para cumplir su propósito en el mundo. Y nos recuerda algo muy importante. No existe tal cosa como un cristiano aislado. Dios nos diseñó para crecer juntos, animarnos mutuamente y servir como parte del cuerpo de Cristo. En Camino a la Victoria, deseamos seguir bendiciéndote con predicaciones, recursos y oraciones que fortalezcan tu fe. Pero este ministerio avanza gracias al apoyo de personas como tú. Hoy te invito a considerar hacer una donación. Con tu generosidad podremos seguir caminando a tu lado y alcanzar a muchas personas más con la verdad de la palabra de Dios. Como muestra de gratitud, te enviaremos el recurso especial de este mes. Quédate con nosotros. En un momento regresaré para contarte lo que veremos en el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente, en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Cuando nos comprometemos con una iglesia local, adorando juntos, estudiando la palabra y viviendo en comunión con otros creyentes, nuestra fe crece y comenzamos a reflejar cada vez más el carácter de Cristo Jesús. Y precisamente de eso hablaremos en nuestro próximo episodio. Quédate con nosotros para ver un adelanto de lo que viene en Camino a la Victoria, mientras juntos seguimos penetrando la oscuridad con la luz de la palabra de Dios. ¿Y cuál es ese propósito para el cual todas las cosas están ayudando? Déjenme darles una pista. No es una cuenta bancaria llena. No es un matrimonio satisfactorio. No es una vida saludable. No es una carrera exitosa. Hay una cosa por la que Dios hace que todo obre para bien, y es para hacerte como su Hijo Jesucristo, para conformarte a la imagen de su Hijo. Eso es la santificación. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Lo que todo cristiano debe saber sobre la semejanza con Cristo. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.